Tres escalofriantes historias de policías embrujados por lo maldito y lo oculto. La noche en Ciudad de México estaba más oscura que nunca. Manuel, un joven policía de 28 años, patrullaba las calles solitarias de su barrio, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida. Cada crujido en la acera, cada susurro del viento, lo hacía sentir que algo maligno lo observaba. Había escuchado rumores de un pueblo olvidado en la colina cercana, donde las almas en pena aguardaban para desatar su venganza. Esa idea le helaba la sangre y aceleraba su pulso. Cuando un escalofrío recorrió su espalda, supo que su vida y la de su familia dependían de no ignorar lo que acechaba en la oscuridad. Mientras avanzaba, un grupo de ancianos que se agrupaba en la esquina murmuró al verlo. Con ojos temerosos superpuestos por arrugas de desconfianza, le narraron historias de rencores ancestrales y espíritus errantes que nunca habían encontrado descanso. «Cuidado, Manuel», dijo una anciana con la voz quebrada, «la sombra del pueblo olvidado lo llama». Su corazón se detuvo un momento. La curiosidad chocaba con el miedo, y algo en el aire lo empujaba a querer saber más. Así comenzó su obsesión, alimentada por relatos de venganza y misterio que hacían que su aliento se tornara pesado y su piel se erizara. En plena noche, los ecos de aquellas historias retumbaban en su mente. Una sensación de peligro constante lo acompañaba, pero el grueso de la oscuridad lo envolvía al volver a casa. Sin embargo, el momento más aterrador llegó cuando vio que la puerta de su hogar, que siempre permanecía cerrada, estaba entreabierta. Un sudor frío le recorrió la frente. «Valeria, ¿dónde estás?», musitó. Su hermana pequeña, su razón de ser, había desaparecido. El pánico lo envolvió como un abrazo helado. Sus pasos eran cortos pero veloces, su corazón estallaba en su pecho. En ese instante, el misterioso extraño apareció al final de la calle. Su figura era difusa, como si más sombras lo abrazaran. Los muertos piden respuestas, y a veces el silencio es su única voz, pronunció, y mientras lo hacía, las sombras parecían moverse a su alrededor. Manuel se quedó paralizado, los murmullos de los ancianos resonaban en su cabeza. Tenía una decisión que tomar. ¿Es confiar en su instinto de policía o dejarse llevar por lo que los ancianos decían? Con la angustia ahogando su voz, sabía que cada segundo contaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera se cargó de misterio, como si un velo oscuro cubriera la realidad. Manuel sintió un escalofrío más intenso, un aviso de que lo sobrenatural se interponía ante él. Con cada paso, la presión en su pecho aumentaba y las risas inquietantes comenzaron a sonar en su mente, como un eco lejano que le prometía respuestas, pero también más dolor. Las figuras sombrías comenzaron a aparecer en las esquinas, destellos fugaces que se desvanecían al conectar su mirada con ellas. Cada instante se tornaba más tirante, como una cuerda a punto de romperse. Se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus propios demonios. El pueblo olvidado no era solo un rumor, era parte de su historia y su familia. La lucha por encontrar a Valeria se convertiría en una pelea por desenterrar secretos que habían estado ocultos demasiado tiempo. Con el corazón en la garganta y el sudor corriendo por su frente, Manuel se adentró en la oscuridad, decidido a descubrir qué era lo que realmente acechaba a su hermana y a su barrio. ¿Podría realmente desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde? Manuel siguió avanzando, guiado por un instinto primario que lo empujaba a desentrañar la verdad oculta de la colina. El aire se sentía denso, casi palpables las sombras que danzaban entre árboles retorcidos y viejas construcciones en ruinas.
Un murmullo sutil lo rodeaba, como si las paredes de aquel lugar guardaran secretos que no estaban dispuestas a compartir. Se detuvo un momento para escuchar. Era un lamento, una combinación de susurros y sollozos que parecían llamar su nombre. «Valeria», murmuró de nuevo, preocupado por el eco que se alejaba. Sabía que estaba arriesgando todo, pero la idea de no saber dónde estaba su hermana lo consumía más que el propio terror de las leyendas locales. A medida que se acercaba al pueblo olvidado, el paisaje se tornaba más frío, el cielo cubierto por nubes espesas que no dejaban entrar la luz de la luna. Se sentía detectando cada mirada, cada sombra que se movía con intenciones siniestras. Al llegar a la entrada del pueblo, las ruinas se alzaban ante él como guardianes de un pasado olvidado. Las casas estaban desmoronadas, pero en cada esquina, en cada ventana rotas, había señales de que alguna vez había habido vida. Sus ojos se encontraron con un objeto oscuro en el suelo. Era un viejo reloj de bolsillo, cubierto de polvo y telarañas. Manuel lo recogió, sintiendo que una energía extraña atravesaba su cuerpo al tocarlo. El reloj había detenido su marcha. Con un escalofrío, comprendió que esa era una señal, un aviso del tiempo perdido en aquel lugar maldito. Mientras inspeccionaba, las risas y lamentos aumentaron en intensidad. Se dio cuenta de que provenían de una casa que, a pesar de su estado, parecía más intacta que las demás. Su corazón latía con fuerza al acercarse. Cada paso crujía en el suelo de madera desgastada. Con todo su valor, empujó la puerta, que chirrió como un grito al abrirse. Dentro, la penumbra parecía tragarlo, mientras los ecos alcanzaban un frenético crescendo. «¿Valeria?», gritó, esperando que su voz atravesara el espesor de la oscuridad. Las sombras bailaban en las paredes, creando formas retorcidas que parecían moverse, mirarlo. Tenía que concentrarse. No podía dejarse llevar por el miedo, aunque la presión en su pecho aumentaba. Ahí, en el centro de la habitación, algo brillaba débilmente. Al acercarse, sus ojos se abrieron como platos. Era un viejo espejo, cubierto por una fina capa de polvo que pareció moverse al roce de su mano. De pronto, el reflejo distorsionado de Manuel comenzó a cambiar. Su imagen se volvió más pálida, más tensa. En el espejo no solo lo veía a él, había otras figuras a su alrededor, muertas y llenas de resentimiento. Entre las sombras reconoció un rostro, uno que había amado profundamente. Era Valeria, su expresión un torbellino de pánico y ruego. Como si pudiera sentir su angustia, Manuel extendió la mano hacia el espejo. En ese instante, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la casa. Era la voz de Valeria, pero alterada, cargada de desesperación. «Manuel, no te acerques, ellos vienen por ti». Su corazón se detuvo. Se dio cuenta de que el destino de su hermana y el suyo estaban entrelazados, atrapados en la telaraña del pueblo olvidado. La puerta de la casa se cerró de golpe, y las risas y lamentos se convirtieron en un coro aterrador que le decía que estaba atrapado, sin salida. El miedo subió por su columna vertebral, pero la urgencia por salvar a su hermana lo impulsó. Con manos temblorosas, Manuel se enfrentó al espejo, preparado para enfrentar lo que se ocultaba detrás de él, convencido de que la única forma de liberar a Valeria era desentrañar el misterio que lo acechaba. Y así, mientras la oscuridad se cerraba sobre él, la voz grave del extraño resonó nuevamente en su mente. Los muertos piden respuestas, pero los vivos deben pagar el precio. ¿Estaría Manuel dispuesto a descubrir qué significaba eso y qué terrible verdad lo aguardaba tras el espejo? La respuesta permanecía en la nebulosa oscuridad, lista para ser revelada en el próximo encuentro. El instante se volvió eterno. Manuel se quedó paralizado, la mano aún extendida hacia el espejo. Los ecos de las risas y los gritos parecían ahora un torbellino a su alrededor, mezclándose en un canto macabro,
que lo llamaba, lo absorbía. La imagen de Valeria, atrapada entre esos rostros desconocidos y aterradores, lo mantenía en suspenso. Era como si el regreso a la realidad fuera imposible. Las figuras del espejo comenzaron a moverse, acercándose a él. Manuel sintió su piel erizarse, una corriente helada recorriendo su cuerpo. Sin poder soportar más esa angustia, dio un paso atrás. De repente, el espejo se oscureció y algo emergió de su interior, algo oscuro y contorsionado. Una sombra, un rostro, un grito. La desesperación de Valeria atravesó su mente como una punzada. «¡Manuel!», gritó ella una vez más, pero esta vez su voz sonaba débil y aún así llenó el aire de una tristeza infinita. Su corazón se aceleró. La idea de perderla era insoportable. Con un impulso salvaje se lanzó hacia el espejo, su mano atravesando la superficie helada. Esperaba ser absorbido, pero en cambio chocó contra algo sólido, un campo de fuerza invisible que lo empujó hacia atrás. Cayó al suelo, el sudor empapando su frente. Mientras se levantaba, la habitación empezó a cambiar. Las sombras versus lo que había sido una casa vacía cobraron forma. Las paredes se torcieron, como si estuvieran vivas, como si se estuvieran riendo de su desesperación. Un sudor frío se deslizó por su espalda. «¿Qué es esto?», exclamó, aunque no esperaba respuesta. En la esquina oscura de la habitación, la risa se tornó más fuerte, y poco a poco las sombras formaron figuras. Sus rostros, desfigurados, se reían de él. Todas habían sido humanas alguna vez, pero ahora solo eran ecos, recuerdos de almas perdidas que nunca hallarían la paz. «¡Vete! ¡No eres bienvenido aquí!», gritó una de las figuras, sus ojos vacíos clavándose en él. Manuel sintió cómo su estómago se retorcía. Estaba invadiendo un territorio que no comprendía y que a todos les parecía prohibido. El reloj en su mano comenzó a sonar con un tic-tac intenso, el tiempo resurgiendo con fuerza. En su mente resonaban las palabras del extraño: «Los vivos deben pagar el precio». ¿Qué podía ofrecer? ¿Su vida? Sabía que era inútil. Con un grito ahogado, corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Sus manos golpearon la madera, pero no había salida. El espejo comenzó a brillar de nuevo. Valeria volvió a aparecer, su rostro distorsionado por el pánico, gritando un aviso que no podía comprender. Detrás de ella, sombras se acercaban, sus ojos relampagueantes llenos de odio. Manuel se sintió impotente. «Manuel, escúchame, no mires atrás, sal de aquí». Las palabras resonaban en su mente mientras él tambaleaba por la habitación. ¿Era cierto? ¿Podía escapar? Las risas aumentaban en intensidad, llenando su cabeza. Necesitaba elegir, enfrentarse a las sombras o correr hacia lo desconocido. Con un último vistazo hacia Valeria y las figuras que la rodeaban, Manuel decidió. Se apresuró hacia la ventana rota, decidido a romper con la prisión que lo contenía. El cristal estalló y la libertad se hacía un eco en su mente. Pero antes de saltar, una sombra negra se abalanzó sobre él, atrapándolo. «El precio a pagar es tu alma», resonó en su interior. Y así, mientras caía en lo desconocido, el reloj de bolsillo se rompió en su mano, resonando con un final repentino. El tiempo se detuvo una vez más y un silencio mortal lo envolvió. ¿Había hecho la elección correcta? La oscuridad lo tragaba y su destino pendía de un hilo. Con la última chispa de conciencia, comprendió que este era solo el comienzo de un viaje aterrador hacia lo desconocido. ¿Podría regresar por Valeria o había perdido todo lo que amaba en el camino? El eco de sus pensamientos quedó suspendido en la penumbra, dejando al lector atrapado en un abismo de incertidumbre. La caída parecía interminable. Manuel sintió cómo el aire frío le atravesaba, llevándose consigo su aliento. Pánico en cada músculo, luchaba contra la presión en su pecho y los ecos de la risa que lo seguían.
La imagen de Valeria se desvanecía lentamente, como un espejismo en medio del desierto. Finalmente se detuvo. No fue un aterrizaje aterrador, sino un impacto suave, como si la oscuridad lo hubiera acogido en sus brazos. Manuel se incorporó en una habitación que apenas podía ver. El aire era denso, pesado, cargado de un olor a moho y a algo más. ¿A muerte? Con cautela buscó un punto de referencia. La luz iba y venía, como si la oscuridad estuviera jugando con él. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz temblorosa resonando en la penumbra. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, figuras indistintas susurrando en un idioma desconocido. El miedo lo invadió de nuevo, un frío que se manifestaba en sus huesos. En un rincón notó el destello de un objeto, un pequeño reloj de bolsillo, igual al que se había roto. Su corazón latió con fuerza. ¿Podría ser un vínculo con Valeria? Se acercó, pero, al tocarlo, una imagen se iluminó en su mente. Valeria, atrapada en la oscuridad, gritando, su rostro surcado por las lágrimas. «¡Ayúdame, Manuel!», clamaba, con una desesperación que traspasaba el tiempo. De repente, la risa retumbó de nuevo, más fuerte, más cerca, como si las sombras se burlaran de su esfuerzo. Él tenía que avanzar, no podía rendirse ahora. El eco de los susurros se convirtió en palabras claras. «El precio del amor es sufrir», se escuchó, y su corazón se detuvo. «No tengo tiempo para esto», gritó. Algo dentro de él ardía, la necesidad de rescatarla transformándose en furia. Se dio la vuelta y corrió hacia las sombras, dispuesto a enfrentar aquello que lo mantenía separado de Valeria. Al hacerlo, las figuras comenzaron a tomar forma. Eran almas atormentadas, rostros familiares pero distorsionados, un reflejo de su propio miedo. Una figura se adelantó. Era un hombre que conocía. «¡José!», exclamó, reconociendo a su viejo amigo. Pero el rostro de José estaba descompuesto, como si hubiera estado allí por años. «Manuel, no sigas, no puedes salir de aquí», dijo, sus ojos llenos de terror y resignación. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Manuel, retrocediendo. «No todos logran escapar. Este lugar se alimenta de nosotros. Tu alma es el precio. Si te quedas, perderás». Las palabras se detuvieron en seco cuando un grito desgarrador se escuchó a sus espaldas. Era Valeria, su voz resonando como un eco de sufrimiento. El tiempo parecía congelarse y el terror llenó cada rincón de su ser. Su decisión era clara, tenía que salvarla, pero ¿a qué costo? Mientras se acercaba, las almas a su alrededor comenzaron a moverse, girando como un torbellino de sombras. Sin pensarlo más, Manuel corrió hacia el grito, su corazón latía salvajemente. Se sintió como un ciego en un laberinto, las paredes cerrándose a su alrededor. Cada paso resonaba en su mente, cada susurro hacía eco de dudas. ¿Es este el precio del amor?, preguntó en voz alta, mientras el rostro de Valeria se hacía más visible, lleno de terror, de necesidad. «Manuel, ven hacia mí, no dejes que te atrapen». Un instante, un rostro, una decisión. Las sombras se abalanzaron, su frío lo envolvió, mientras una mano lo sujetaba firmemente. La resistencia era más que física, sentía su alma desgarrarse. Y entonces, en medio de la confusión, comprendió. El reloj de bolsillo brilló intensamente en su pecho, pulsando con su corazón. De repente, el tiempo se resquebrajó con un sonido sordo y todo lo que conocía se desvaneció. ¿Acaso la clave para liberarse sería entregarse a la oscuridad? Mientras las sombras lo sujetaban, le susurraban promesas, su mente se nublaba. La lucha por escapar solo había comenzado. El reloj marcó un segundo final y en un último grito se apagó. Manuel supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
¿Podría salvar su alma y la de Valeria, o se convertiría en uno más de los ecos que vagan por la oscuridad? La oscuridad era profunda y silenciosa, como un manto que envolvía a Manuel. Respiraba con dificultad, el eco de su grito aún resonando en su mente. Sin el reloj, sin otros lazos a la realidad, todo parecía evaporarse. La conexión con Valeria se desdibujaba. Las almas a su alrededor se habían desvanecido, dejando un rastro de murmullos que retumbaban como un tambor en su pecho. «¿Dónde estás, Valeria?», murmuró, buscando en la penumbra los destellos de su figura. En su mente, la imagen de su rostro aterrorizado lo persiguió, como un espectro que se negaba a desaparecer. De repente, un destello de luz lo cegó, se cubrió los ojos y tras la maniobra, sus manos temblorosas descubrieron que había abierto una puerta tenue. Con el corazón latiendo en su garganta, se adentró en el pasillo, cada paso resonando con un eco tenebroso. Las paredes erizadas parecían pulsar con vida propia, susurros abominables que parecían claros, pero, al acercarse, se desvanecían en un silencio helado. La luz lo guiaba, centelleando en la penumbra, como un faro en una tormenta. Pero no estaba solo. Las sombras comenzaron a cobrar forma de nuevo, figura tras figura, una multitud de almas llorando su desgracia. Entre ellos, Manuel identificó rostros queridos que había perdido, cada uno atrapado en su propio tormento. Su corazón se detuvo al ver a su madre, de pie contra la pared, su mirada vacía fijada en un punto distante. «¡Mamita!», gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero su cuerpo no se movía. Las sombras se acercaron, susurros ahogados llenaron el aire. «No te acerques, hijo», respondía una voz que no era la de su madre, un tono viejo y desgastado que le heló la sangre. «Nos atrapan, si cruzas, no habrá retorno». Manuel sintió un tirón en su pecho. La desesperación lo empujó hacia adelante y en un impulso casi instintivo la abrazó. La figura se desvaneció, dejando un frío intenso en sus brazos. Se volvió, pidiendo ayuda a las otras almas, pero éstas solo lo miraban, vacías y perdidas. «Valeria, regreso por ti», gritó, corriendo de nuevo hacia el pasillo iluminado. Las sombras lo siguieron, arrastrándose como serpientes persiguiendo a su presa. La risa burlona sonó con más fuerza, y en su pecho el reloj comenzó a pulsar de nuevo, como un corazón en agonía. El corredor se torcía, formando un laberinto infernal que se retorcía como las esperanzas que caían en su corazón. «¿Qué debo hacer?», preguntó en susurros, como si la misma oscuridad pudiera responderle. Solo el eco de su voz rebotaba, intensificando su terror. De pronto, un grito desgarrador resonó a su izquierda, el familiar sonido de Valeria llamándolo nuevamente. La desesperación lo arrastró, corrió hacia la fuente, su mente desbordada de imágenes de lo que podría suceder si no llegaba a tiempo. Pero, a medida que avanzaba, el reloj brilló más intensamente y sintió la presencia de algo más grande, más antiguo que él, alimentándose de su miedo. Al girar la esquina, se encontró en un cuarto más grande, con paredes cubiertas de espejos que reflejaban su angustia. Atrapado entre las imágenes de su propia desesperación, otro grito resonó. «Manuel, no, no entres allí». Era Valeria, reflejada en cada uno de los espejos, pero cada imagen de ella se distorsionaba, como una advertencia de lo que pudiera suceder. «Estás en peligro», decía cada figura, su rostro revelando la verdad de la realidad que enfrentaba. Él sabía que debía elegir. Avanzar era arriesgarse a perder su propia esencia. Mirar atrás significaba claudicar en su búsqueda de Valeria. Y en ese instante, una idea lo atravesó. ¿Es este el final o el comienzo?, pensó, tan atrapado entre la lucha por salvar a Valeria y la tentación de entregarse a la oscuridad.
Y así, con una última mirada a los espejos que reflejaban su miedo, dio un paso hacia adelante, hacia lo desconocido. Las sombras lo rodearon, pero su voz resonó fuerte: «No me atrapen». Y en el instante en que el reloj brilló un último segundo, todo se detuvo. Una risa sutil emergió de las sombras, un sonido que helaba la sangre y casi le hizo girar, pero ya era tarde. «Bienvenido a tu juicio, Manuel. Todo tiene un precio». ¿Estaba listo para enfrentar lo que podría ser su peor pesadilla? La respuesta se ventiló en el aire, como un eco en el abismo hecho carne. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, como una tormenta oscura lista para devorarlo. El eco de la risa seguía retumbando, un canto macabro que se infiltraba en su mente. Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una vibración opresiva que anunciaba el caos que iba a desatarse. La figura que había hablado, una silueta distorsionada en la penumbra, parecía tomar forma, sus ojos brillando con una luz antinatural. «Tu tiempo ha llegado», dijo la sombra, sus labios moviéndose de un modo casi grotesco, como si cada palabra exigiera un sacrificio. «Nadie escapa de aquí, Manuel. Cada elección tiene su costo». Sin pensarlo, Manuel retrocedió, su instinto gritando que se alejara de esa presencia amenazante. Pero el laberinto de espejos a su alrededor comenzó a distorsionarse, sus reflejos retorciéndose y cambiando de forma, como un lienzo viviente que cobraba vida propia. Entre los rostros de sus seres queridos comenzó a ver figuras que nunca había conocido, vagando a través del cristal, atrapados por el mismo miedo que lo inundaba. «¡Valeria!», gritó, sintiendo cómo el pánico le aferraba el corazón. «¡Necesito encontrarla!». Dando un paso hacia adelante, buscó cualquier destello de luz entre los espejos. Pero ante él la sombra se interpuso, más sólida ahora, una muralla de oscuridad que le ofrecía un intercambio. «Te daré lo que buscas», susurró, «solo si te entregas a mí». Los ecos de sus pensamientos retumbaban en su cabeza. La desesperación por salvar a Valeria lo empujaba a ceder, a rendirse ante la tentación de un poder maligno. Pero, mientras tanto, su mente también reflexionaba. Una imagen de ellos atrapaba su atención: Valeria, perdida pero aún ahí, quizás aguardando su decisión. «No, no lo haré», gritó entonces, un estallido de coraje brotando en él. Golpeó el espejo más cercano. Este resonó como un tambor de guerra, las vibraciones remecieron la habitación y un leve destello de luz se vislumbró, un espacio abierto detrás del espejo roto. Sin pensarlo, se lanzó hacia la rendija, con la esperanza de que más allá había una salida. Al cruzar, Manuel salió despedido a un nuevo entorno. La habitación donde aterrizó era fría, con murales patéticos y desgastados de lo que parecían seres humanos atrapados en una danza de agonía. El aire estaba espeso, cargado con un dulce hedor que lo mareó. A su alrededor, ráfagas de viento sombrío parecían susurrarle las acciones del pasado, recuerdos de viejas decisiones que ahora lo amenazaban. En ese exacto momento, un grito desgarrador lo hizo volverse. Era Valeria, su figura enredada en hilos de sombras, luchando por liberarse. Su rostro mostraba una angustia inhumanamente palpable. En su mirada había un rayo de esperanza, un destello que decía que aún había tiempo, que aún había lugar para la salvación. «Manuel», suplicó ella, extendiendo su mano temblorosa, «ayúdame». El corazón de Manuel se apretó, sus pies avanzando instintivamente hacia ella, pero en el fondo sabía que debía elegir otra vez. Su decisión no era solo entre salvarla o sucumbir a la oscuridad, iba más allá. Era un dilema donde se moldeaba su propio destino. De repente, la risa burlona volvió a resonar a su alrededor, esta vez como un lamento que rebotaba contra las paredes.
No se escapará, decía, burlona y desgarradora. Las sombras empezaron a tomar forma, acercándose rápidamente, como un río ensombriado que quería tragárselo todo. «¿Qué vas a hacer, Manuel?», preguntó la voz etérea, mientras se acercaba a él, la oscuridad casi palpable. Sus ojos se encontraron con los de Valeria. Ella iluminaba su mundo, un faro en la niebla. Y entonces, como si los hilos del destino se entrelazaran, un grito surgió de su ser. «No puedo dejarte, vas a salir de aquí». Con un último respiro profundo, se lanzó hacia las sombras, hacia la figura tortuosa que amenazaba con devorarlo. La determinación le ardía en el pecho, ahora o nunca. Al hacerlo, el reloj que había perdido comenzó a vibrar con intensidad, un eco que resonaba en el abismo y que prometía realidad. Misteriosamente, el tiempo se detuvo. «Bienvenido a tu verdadero juicio», resonó la voz. Mientras Manuel se perdía en la penumbra, se preguntó si ya había cruzado la línea que lo separaba de la salvación y la condena. ¿Era capaz de asumir el precio? La respuesta permanecía oculta, justo ahí, en la niebla que lo envolvía, como un monstruo esperando su momento de atacar. El tiempo pareció suspenderse, como un hilo tenso a punto de romperse. Manuel sintió que cada respiración se convertía en un eco distante, su pulso resonando en un vacío donde solo reinaba la desesperación. Las sombras, antes imponentes, ahora giraban en círculos a su alrededor, formando un vórtice de oscuridad que parecía susurrar secretos de maldición y pérdida. «¿Qué has decidido, Manuel?», volvió a preguntar la bocanada de sombras, esta vez con un tono burlesco que lo hacía sentir pequeño, insignificante ante tal poder. Manuel no podía apartar la mirada de Valeria, quien se debatía entre los hilos oscuros que empezaban a entrelazarse a su alrededor como serpientes listas para estrangularla. «No tengo que hacer nada, puedo...» Pero las palabras se atoraron en su garganta, atrapadas en la miedo y en la impotencia. Sabía que cualquier elección lo llevaría a un final aterrador. Sin embargo, la imagen de su amada lo empujaba a ir más allá de las palabras vacías, y en la frialdad de ese instante se encontró parado entre la certeza y la duda. «Siempre hay un precio», insistió la sombra, su rostro ahora de una malevolencia palpable. «Acepta lo que eres, deja que el miedo te consuma, y con ello lograrás tu salvación». La risa volvió a resonar, burlona, como un canto que exaltaba el sufrimiento, como un coro que se deleitaba en el horror. El aire se tornó más espeso, y Manuel sintió que la angustia lo invadía. «No, no puedo rendirme», murmuró, sintiendo que su valor empezaba a flaquear. Pero el destello de esperanza en los ojos de Valeria lo mantenía firme. Él había enfrentado peligros antes y por ella estaba dispuesto a pelear. «¡Valeria!», gritó mientras se lanzaba hacia la oscuridad, su alma gritando a cada paso. «No te dejaré aquí». A medida que se acercaba, las sombras parecían dudar, como si temieran su bravura. Por un instante, el mar de oscuridad se abrió, permitiéndole ver más allá. Un cielo desgarrado por tormentas, un mundo gris donde el viento aullaba con un lamento. Adentro de aquel abismo existía una grieta, un hilo de luz que prometía la salvación. Valeria extendió su mano, y Manuel la tomó con fuerza, sintiendo cómo el calor de su piel lo conectaba con la vida. Pero en el momento en que la luz intentó abrazarlos, las sombras se reagrupaban, angustiadas, su movimiento frenético y enojado. «No permitiré que te lleves mi posesión», bramó la voz oscura, llena de rabia. Con un esfuerzo titánico, Manuel comenzó a guiar de Valeria hacia la luz. La lucha era titánica, las sombras intentaban arrastrarlos, pero él estaba decidido. «No puedes tenerla, no más», gritó, su voz resonando con una autoridad que ni él mismo sabía que poseía. De repente, la oscuridad se congeló, los hilos temblaron, las sombras se detuvieron.
Fue un momento de tensión pura, como si el tiempo volviera a detenerse, condicionado por el deseo de libertad y la desesperación. ¿Serían capaces de romper las cadenas que las sombras habían tejido? Lo siento, pero el juego no ha terminado. La voz volvía a ser un susurro, ahora creciendo, un eco que reverberaba en sus corazones. Mientras Manuel y Valeria luchaban por salir del abrazo de la oscuridad retrocedió un momento, pero con una promesa aterradora. Dame un nuevo sacrificio, y quizá puedan salir. El terror lo envolvió de nuevo. La elección estaba ante él, fracturada y pesando como una piedra en su pecho. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar, Manuel? Resonó la risa macabra mientras las sombras se cernían sobre ellos, dispuestas a hacer más que obligar una rendición. La pregunta retumbó en su mente mientras el tiempo comenzaba nuevamente a moverse. Se dio cuenta de que esta batalla era solo el principio. En el fondo, sabía que la lucha no solo era por Valeria, sino también por su propia alma. El miedo lo invadió de nuevo. El costo empezaba a ser espeluznante. ¿Qué más estaría dispuesto a perder? Mientras el aire se volvía cada vez más denso, comprendió que aún no había visto el verdadero rostro de la oscuridad. La pregunta aún flotaba en el aire como un eco aterrador. ¿Qué harías por amor? La oscuridad pulsaba como un corazón latente esperando el momento preciso para devorarlo todo. Manuel sentía cómo las sombras se acercaban, pero el lazo entre él y Valeria ardía con fuerza. El miedo que lo envolvía era un fuego helado, ardía en su pecho, paralizándolo, mientras una voz sibilante le hacía eco. «Dame un sacrificio». «No», gritó, sacudiendo la cabeza como si intentara expulsar las palabras de aquel horror. Pero la oscuridad reía, tomándose su tiempo en devorar sus pensamientos. ¿De qué estaba hecho el amor? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? Las dudas lo asaltaban como espectros danzantes en la penumbra. «Manuel», murmuró Valeria con un hilo de voz, como si cada palabra le doliera. «Si hay algo que podemos hacer, si hay algo que puedo hacer», interrumpió él, determinación en su mirada, aunque la verdad es que en su interior luchaba con la imagen de perderlo todo. Un nuevo terror se alzaba ante él. Ya no solo era la vida de Valeria, sino también su propia esencia, su alma. Las sombras parecieron abrirse un poco más, como si la sombra misma temiera lo que él era capaz de hacer. A medida que el vacío se apretaba, Manuel comenzó a murmurar, palabras de súplica quizás. «No quiero esto, no te necesito, no importa lo que digas». Rechazando la oscuridad, rió la voz que parecía brotar de cada rincón. «Te abrazarás a la pérdida, pero siempre puedes unirte a nosotros, ser uno con la sombra». «¡No!», volvió a gritar, sintiendo cómo sus pies temblaban. Era incapaz de dejar ir a Valeria, pero había una verdad que necesitaba aceptar. La lucha que libraban juntos podría llevarlos lejos, quizás incluso a un lugar donde las sombras no existieran. De repente, ante aquellos pensamientos, las sombras se contrajeron, el aire se volvió frío como acero, y una mano helada se posó sobre su hombro. Manuel se giró, y sus ojos se encontraron con la figura nebulosa que pertenecía a la nada, un rostro distorsionado y sombrío, con ojos que parecían abrir abismos. «No te hagas de nuevo el héroe», susurró. «La solución es sencilla». El horror llenaba la estancia y el frágil sonido de su corazón palpitaba en la tiniebla. Manuel apenas podía procesar la oferta, una vida por otra. La sangre se heló en las venas mientras pensaba en el sacrificio que proponía la sombra, el intercambio que requería amar. «Tu vida por la suya», insistió la voz con un tono tentador, lleno de promesas de libertad, de un amanecer sin miedo.
Ella no vale este sufrimiento. «Cierra la boca», gritó Manuel, incapaz de mantenerse inerte. «No hablarás de ella así, no me engañarás». Pero a cada palabra que pronunciaba, una sombra más oscura se acercaba, adentrándose en su mundo. Las hileras de oscuridad comenzaban a enredar sus pies, como si estuvieran buscando un camino para atrapar su fuerza. Manuel miró a Valeria, y en sus ojos se encontraba no solo terror, sino una comprensiva aceptación de todo lo que estaba en juego. «Hazlo», dijo ella, aunque su voz temblaba. «Dame tu fuerza, tal vez eso sea suficiente». «¿Estás loca?», respondió él horrorizado. «¿Por qué te dejaría quedarte aquí?» «Porque el amor lo vale, Manuel. Está en nuestras manos abrir esa grieta», dijo con un brillo volver y una determinación inquebrantable. En ese instante comprendió que la lucha no necesitaba ser una guerra entre luces y oscuridad, sino una danza, cura y negación. El sacrificio no significaba perderse, sino unirse. ¿Podría él darlo todo por ella? La voz espeluznante se reía, aferrándose a su miedo, y Manuel sintió que el tiempo comenzaba a desvanecerse de nuevo. Tendría que decidir. La luz de Valeria lo guiaba, pero el abismo tan tentador. ¿Qué tan lejos llegarías? ¿Qué serías capaz de sacrificar? Resonó la voz devastadora, llenando el aire con un silencio opresor. Mientras las sombras se estrechaban, Manuel tomó aire profundamente. Y miró a Valeria. «Estoy dispuesto a todo», exclamó. Y en ese momento el mundo se oscureció aún más, como si el universo mismo temiera su decisión. Pero esas sombras ya no eran las que lo habían aterrorizado al inicio. Eran algo más, una manifestación del coste de sus elecciones, y la verdad desnuda estaba a punto de revelarse. La oscuridad se separó, abriendo un espacio donde la luz de Valeria parpadeaba débil. «Recuerda», retumbó la voz sombría, «el sacrificio viene con un precio. La pregunta es, ¿qué parte de ti volverá?». La lucha no había hecho más que comenzar, y el camino hacia la redención no era más que una ilusión aterradora. Pero un grito ahogado emergió de su pecho en un deseo irrefrenable. ¿Podrían ir más allá de todo? ¿O la oscuridad siempre tendría la última palabra? Los ecos de la oscuridad reverberaban en la mente de Manuel mientras se sumergía más en el abismo de las sombras. A su lado, Valeria parecía desvanecerse, su luz temblando como una vela que amenaza con apagarse en cada soplo gélido que llegaba. La voz permanecía allí, acechante, como un depredador esperando el momento para lanzarse. «¿Qué parte de ti volverá?», se repetía la frase en su cabeza, lo que provocaba que su corazón golpeara con fuerza en su pecho. Podía aceptar perderse a sí mismo por ese amor. La risa burlona de la sombra lo rodeaba, tentándolo con imágenes distorsionadas de lo que podía ser si solo se atrevía a saltar. «Valeria», susurró con una desesperación que le era ajena, «no puedo dejar que esto te consuma». Ella, con la emergencia en sus ojos brillantes, repitió: «Hazlo, Manuel, te necesito». La oscuridad parecía divertirse con su confusión, revoloteando como viento helado. La figura nebulosa se acercó, el rostro borroso se hacía más claro, revelando una mueca cruel y gélida. «No lo entiendes. Este amor que profesas no puede salvarte. Aquí no hay héroes, solo sacrificios, y cada sacrificio tiene su precio». Un escalofrío recorrió la columna de Manuel. Se sentía desnudo ante esa revelación. Cada promesa de amor, cada momento compartido, ahora pesaban como cadenas. La oscuridad había arraigado en su alma, devorando fragmentos de quien él era. Y, sin embargo, la luz persistía en Valeria. Ella extendió su mano. «No temas, si caemos, caemos juntos».
El tiempo parecía colapsar alrededor de ellos, y Manuel sintió cómo la decisión se apoderaba de su ser. En un instante recordó la historia de sus abuelos, los susurros de antaño que hablaban de pactos y sombras. ¿Acaso estoy destinado a repetir sus errores?, pensó, luchando contra el miedo que amenazaba con desgarrarlo. A su alrededor, las sombras danzaban, burlándose de su lucha interna, un juego macabro de luces y penumbras que ya no podía soportar. «No puedo quedarme en este limbo», pronunció, sintiendo cómo la determinación crecía en su interior. Era ese amor, esa conexión que le daba fuerza. «¡Retírate!», gritó a la figura cubierta de oscuridad, quien parece haberse dividido. Las sombras, arremolinándose y retorciéndose, confusas ante su resistencia. «No me llevarás a un intercambio. Este amor no es un intercambio, es un refugio, un hogar». «¿Crees que las palabras son suficientes?», se carcajeó la voz, llenando la habitación de un eco ominoso. «Tu resistencia es solo más alimento para la oscuridad. Cada vez que te niegas, te consume un poco más». Manuel sintió el frío apretar su pecho y sus manos comenzaron a temblar. «No te temo. Ven lo que venga, jamás me rendiré». De repente, la habitación se llenó de flashes de memorias, risas, caricias, promesas eternas. Compartieron tanto, y ahora su amor era el refugio. En un impulso que lo sorprendió, Manuel cerró los ojos y se dejó llevar por esa luz que emanaba de Valeria. Una explosión de calor lo envolvió, como si todas las sombras se atiborraran sobre sí mismas. Un instante de brillo lo iluminó todo. Podía sentir que su conexión con Valeria podía erguirse sobre la oscuridad. Cuando abrió los ojos, un nuevo poder estallaba dentro de él. La voz sibilante había disminuido, cubierta por un silencio aprensivo que ahora parecía observarlo con atención. «¿Qué me has hecho?», preguntó Manuel, su voz resonando con un poder que nunca supo que poseía. «Lo que hay dentro de ti es perturbador», contestó la figura sombría, apareciendo nuevamente, aunque ahora se comportaba con cautela. «Pero cuidado, aún hay sombras que no has enfrentado». Manuel sonrió, el miedo se tornó en rabia. «No puedo perder, esta batalla es por nosotros». Sin embargo, mientras las sombras comenzaban a disolverse, un nuevo giro en la oscuridad amenazaba con surgir. Desde las profundidades, un alarido agudo rompió el silencio, como si el propio abismo se estuviera revelando. Las sombras alineadas contra él comenzaron a moverse de manera frenética, reconfigurándose. Todo cobró vida. El aire vibraba con energía, y Manuel supo que lo peor aún podía suceder. La oscuridad no estaba dispuesta a ceder sin luchar. «¿Qué parte de ti volverá?», clamó la sombra con un eco más fuerte que nunca. Y en ese preciso instante, Valeria gritó, atrapada en un torbellino de sombras que comenzaban a devorar su luz. Manuel se precipitó hacia ella, decidido a romper la conexión sombría. Sabía que un sacrificio podía ser más que una elección. ¿Podría salvarla sin perderse en el intento? Y así, entre gritos, luz y oscuridad, se enfrentaron a su destino. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una risa melodiosa resonó, una confirmación escalofriante de que solo se hallaba en los principios de un juego del que no conocía las reglas. «Si quieres regresar a la luz, primero tendrás que cruzar la oscuridad. El verdadero sacrificio comienza ahora». La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Manuel, con el corazón repleto de pánico y determinación, no podía apartar la mirada de Valeria. Ella luchaba contra las sombras, su luz titilando débilmente, como una vela a punto de apalarse. «¡Manuel!», gritó en un tono desgarrador que lo atravesó. La desesperación en su voz se convirtió en urgencia, en una flecha directa a su alma. Él sabía que el tiempo se les escapaba. Las sombras danzaban, moviéndose frenéticamente, casi como si se burlaran de su impotencia.
«No te dejaré», exclamó Manuel con toda la fuerza que su pecho le permitía. Sin pensarlo, corrió hacia donde Valeria estaba atrapada en la oscuridad, la luz que desprendía de ella iluminando su camino entre aquel caos. Mientras se acercaba, las sombras se arremolinaron en su contra, cada una intentando retenerlo, absorber su energía. Pero su amor por Valeria era un faro radiante que lo empujaba a seguir adelante, a luchar con cada fibra de su ser. «¡Déjala en paz!», gritó, su voz resonando con autoridad, inquebrantable. De alguna manera, su determinación desestabilizó a las sombras por un momento. Creó una apertura, un pequeño resquicio de luz entre la negrura. Este era su momento. Manuel extendió su mano hacia Valeria, y ella, con lágrimas en los ojos pero una chispa de esperanza en su mirada, se aferró a su fuerza. «Juntos, Manuel», le susurró, apretando su mano con todo lo que podía. En ese momento sintieron como si el tiempo se detuviera, como si el mundo estuviera a punto de sucumbir ante el poder de su amor. Estaban atrapados en un lugar donde nada tenía sentido, pero su conexión era firme. La luz que brotaba de ellos comenzó a expandirse, formando una esfera cálida y brillante que repelía las sombras. Con un grito unificado, ambos lanzaron su energía hacia las entidades oscuras que los acechaban. «Nosotros somos más fuertes, el amor puede vencerte», clamaron al unísono. La esfera se intensificó, el resplandor haciéndose tan brillante que las sombras retrocedieron, chillando en protesta. El aire se llenó de un eco de palabras antiguas, susurros de almas olvidadas que finalmente encontraban paz. Pero la voz oscura que había acechado a Manuel desde el principio no se rendiría tan fácilmente. «El amor no siempre es suficiente», resonó, su tono helado delineando un nuevo terror. «Todavía hay un precio que pagar». Con un chasquido, la habitación comenzó a retumbar, el suelo temblando bajo sus pies. «No lo permitas», dijo Valeria, mirándolo con atención. «Debemos unirnos, ser uno». Sintió que su pecho ardía con una fuerza renovada y comprendió que no podía dudar. Los recuerdos de su infancia, sus risas, cada momento compartido se amalgamaron en su mente, creando un torrente de emociones. «Por nosotros y por todas las almas que sufren aquí», pronunció Manuel, sintiendo que el poder de su decisión llenaba el espacio. Sin soltar la mano de Valeria, empujaron su luz hacia adelante, desbordando sombras, mientras el eco de su amor resonaba como un grito de guerra. Finalmente, una explosión de luz iluminó el espacio, y las sombras se disolvieron como humo en el viento. El aire se volvió fresco y limpio, las risas aterradoras cesaron. Manuel y Valeria se encontraron en medio de un vacío brillante, donde solamente existía la paz. Con una mirada profunda, Manuel comprendió que habían cruzado la línea final. El sacrificio, el verdadero sacrificio que había significado lograrlo, era su voluntad de amar sin reservas. «Estamos libres», murmuró Valeria, sonriendo entre lágrimas de alivio y felicidad. Sin embargo, mientras el resplandor se desvanecía lentamente, la voz sombría recordó: «Siempre habrá ecos de lo que han dejado atrás. Recuerden, el verdadero desafío comienza ahora». Justo cuando los pulsos de luz se desvanecieron, un nuevo horizonte se abría ante ellos, un camino iluminado por las promesas de un intenso futuro. «Pero juntos, Manuel, siempre juntos», dijo Valeria, su mano aún entrelazada con la de él. La nueva vida que les esperaba estaba llena de desafíos, pero su luz seguiría brillando. Y así, con el corazón latiendo en un solo compás, se adentraron en un nuevo capítulo, listos para enfrentar cualquier sombra que pudiera aparecer en su camino. Un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Si te ha impactado este final, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Da me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que sigamos creando historias que te atrapen. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Tu opinión cuenta.
También, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan disfrutar de esta conclusión. Hazlo ahora y únete a la aventura.